siempre es un verdadero privilegio poder estar acá en Vida Mujer. Está bien. Les decía que es un privilegio porque mi vida está llena de mujeres. Así ha sido y hasta que Dios me dé vida será, ¿verdad? Tengo, bueno, aparte de la influencia de mi mamá y mis abuelas que ya no están, tengo una suegra todavía. Digo yo, todavía la tengo, ¿verdad? Hay gente que no la tiene. Tengo esposa, 2 hijas, las mascotas son perritas, pero también está mi hermana, mi papá por ahí, tengo otras hermanas, sobrinas para tirar para arriba. ¿Cuántas sobrinas son? Bueno, son varias, ¿verdad? Son como 10 y apenas 3 sobrinos, hombres. Hoy voy a decir algo que ahora lo pensé y dije, voy a decirlo porque a veces uno tiene que empezar a asimilar las cosas y el tiempo hay que asimilarlo, ¿verdad? O sea, soy tío abuelo. Imagínense, no tengo una sobrina nieta y un sobrino nieto, ¿verdad? Pero bueno, la tía abuela es Katia, a mí me dicen tío. Pero bueno. Entonces siempre es un verdadero privilegio. El tema le puse valoradas por Jesús. Así que, pero lo cierto es que si algo aprendo yo del ministerio de Jesús, es que Jesús valoró a la mujer en una cultura difícil para las mujeres. Yo creo que el ser humano debería vivir sus relaciones basadas en los principios y valores que da Dios para una sana convivencia entre seres humanos y ahí podemos vivir todos en paz, ¿verdad? Pero bueno, porque hoy es algo que veo yo en la palabra de Dios acerca de las mujeres y es que Jesús las valoró. En los tiempos de Jesús, las mujeres eran consideradas prácticamente como ciudadanas de segunda clase. Pero podríamos decir que Jesús fue todo un revolucionario en cuanto a la manera en que él trató y consideró a la mujer de su época, algo que difícilmente se veía en otro tipo de líderes religiosos. Jesús, desde muy temprana etapa de su ministerio, empieza a ser seguido y apoyado por mujeres. Y eso tiene que decirnos algo. El versículo que me inspiró en el tema de hoy, lo vamos a leer hasta el final, pero nos hace reflexionar sobre eso. Y yo me pregunté, ¿por qué es que al final de los días de Jesús había mujeres siendo parte de los testigos de su crucifixión? Cuando Jesús muere hay un terremoto, todo eso pasa y ahí había un grupo de mujeres que dice que le servían y le seguían, le acompañaban desde Galilea. O sea, tenían tiempo haciéndolo. Las que fueron a la tumba para querer embalsamar el cuerpo fueron mujeres. Las que fueron testigos presenciales de la resurrección de primera fuente fueron mujeres. Así que tiene que ver, creo yo, con la manera en que Jesús valoró a la mujer y las valora a ustedes, obviamente. En Mateo 19:4 Jesús le preguntan sobre el divorcio y Jesús responde hablando acerca del matrimonio y dice una frase en que Jesús les dice a los que le están tratando de hacer caer, ¿verdad?, con esas preguntas difíciles que no tenían respuestas fáciles, pero Jesús con sabiduría, conocimiento, de autoridad sabía cómo responder. Dice que Jesús les dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador
los hizo hombre y mujer. Y es que me tengo que ir hasta la creación, donde Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza. Y aquí, aunque Jesús está hablando del matrimonio, del divorcio, Él saca esta frase que tiene mucho significado para una época donde la mujer era considerada como ciudadano de segunda categoría, donde no era valorada ni respetada como ser humano. Los hizo igual, a su imagen y a su semejanza. Dice un escritor, James Hurley, líder religioso, él escribe, dice: la piedra fundamental de la actitud de Jesús hacia las mujeres fue su visión de ellas como personas a quienes y para quienes había venido. No los percibía principalmente en términos de sexo, edad o estado civil. Parece haberlos considerado en términos de su relación o falta de una con Dios. Jesús no hizo diferencia entre hombres y mujeres. Por eso es que Él le da el lugar a la mujer que se merece. Como seres humanos a quienes Dios ama, a quienes Dios les provee un camino de salvación, un camino de vida, de esperanza, de gozo. Y coincido con este Señor, coincido con Él. En el Nuevo Testamento leemos expresiones como estas: ya no hay judío ni griego, o no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer. Haciendo ver que algunas diferencias que mantenía la sociedad no tenían lugar desde la perspectiva cristiana. Jesús trató a las mujeres con algunos rasgos que son muy interesantes. En primer lugar, Jesús se relacionó públicamente con mujeres y todo tipo de mujeres y en diferentes circunstancias. Era muy raro, o por decir, era muy difícil, según lo que sabemos de la época de Jesús, que un líder religioso, que un rabí, que un sacerdote, que un levita viniera y entablara una conversación con una mujer públicamente. Y vemos a Jesús haciéndolo. Y para mí lo que hace es dignificar a la mujer. La forma en que les trata. Jesús trató a las mujeres con respeto y con afecto, expresando valor. ¿Cuántas veces leemos que Jesús con alguna mujer, no sé, pienso en casos de mujeres que se encontraron con Jesús, aquella mujer que tenía el flujo de sangre, su condición por su enfermedad era menospreciada y tenía que era considerada como inmunda por su padecimiento. La mujer que es sorprendida en el acto de adulterio, que convenientemente solo traen a la mujer y no al hombre, ¿verdad? Seguro se les escapó, o movieron influencias, no sé, yo no estaba ahí para juzgar, y posiblemente si hubiera estado ahí por el entorno cultural, a menos de que Jesús me hubiera escogido como uno de sus discípulos y hubiera ido un beta detrás de Jesús, por lo menos yo hubiera sido los que coge una piedra y está dispuesto a hacer una torta. Y entonces Jesús, vez tras vez, le dice a las mujeres: hija. El Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho hombre, hija. O sea, eso es una forma afectuosa de referirse a una mujer, y lo hizo públicamente. Defiende a una mujer que va a ser asesinada a pedradas, a una mujer que se conocía como pecadora, que le está lavando sus pies con un perfume caro,
para el bullying que se oía ahí, el cuchicheo o los malos pensamientos que había en algunos, y les dice, aquel, creo que era Simón, el que se indigna, ¿verdad? Porque está ahí en la casa y cómo es ese espectáculo. Le dice, Simón, ya, ella me está lavando los pies con un perfume caro, con su cabello. Usted ni siquiera me puso aquí una palangana para yo quitarme este tierrero. Jesús no tuvo miedo de referirse a las mujeres de manera pública y expresar el valor de ellas en público. Jesús las sirvió con intencionalidad. Vete y no peques más, le dice aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y Jesús les dio desafíos espirituales claros, personales, otorgando responsabilidad. No es que Jesús sobreprotegió a la mujer, no, usted es mujer, usted no es, o sea, a la que sorprendí en el acto de adulterio, ya la cogí de ejemplo, ¿verdad? Y no es de ella que vamos a hablar hoy. Jesús no le dice, no, pobrecita, ella es víctima del sistema. Esta desigualdad social la obligó a prostituirse. No, él no dice eso, ¿verdad? Él confronta el pecado de cada quien, hombre o mujer, y le dice, tu fe te ha salvado, pero vete y no peques más. Le asigna responsabilidad, otorgándole esa posibilidad de asumir los desafíos espirituales que implicaba tener un encuentro con Jesús, porque Jesús no alcahuetea a nadie. Y habiendo hecho esta introducción, quisiera invitarles que vayamos a Lucas capítulo 13. En primer lugar, me quiero referir a un par de aspectos que toca este capítulo, bueno, esta primera parte del capítulo 13, que no es la historia principal que vamos a abordar hoy. En primer lugar, a Jesús le traen una noticia diciendo que Pilatos dio muerte a unos galileos cuando ofrecían sacrificios en el templo. O sea, eran judíos que iban a hacer judíos de Galilea que venían a cumplir con parte de los rituales que la ley establecía, y no sé por qué razones, no nos da mucha información y no es el punto hoy. Y Pilato los asesina. Hace una semana o dos, no recuerdo, hace una semana creo que mencionaba yo el domingo, que para los judíos el ser exhibido públicamente después de ser asesinado era como una maldición, y de ahí viene el dicho, maldito es el que es colgado en un madero, ¿verdad? Y entonces posiblemente si Pilatos tomó la decisión de asesinar a algunos que religiosamente estaban cumpliendo con sus deberes como judíos, era como un escarmiento, ¿verdad? Entonces, delante de los ojos de los demás judíos, a estos pudo haberlos castigado Dios. Podía interpretarse así, porque el que era colgado en un madero era como que si Dios lo hubiera maldecido. Igual que con la gente enferma. Recuerdo un episodio donde hay un ciego y los mismos discípulos de Jesús le preguntan, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Era un ciego de nacimiento. Bueno, si nació ciego era imposible que pecara en el vientre de la madre. ¿Qué? Los tatas eran pecadorcitos, ¿ah? Y Jesús les dice, no, o sea, aquí no importa si ellos pecaron o no. Lo que importa es que esto es una opción, es una oportunidad para que Dios se glorifique. La mujer con el flujo de sangre, un leproso, y en tantas condiciones que podían ser considerados como gente que Dios había maldecido. Y entonces Jesús les dice de una vez, les deja claro, dice, pero recuerden, ellos murieron, pero aquí todo el mundo va a perecer a menos que se arrepienta. Porque Jesús traslada el asunto de la muerte física a la muerte espiritual. Porque Jesús siempre otorgó responsabilidad a quienes le oían. Y entonces depende de nuestras decisiones, si nos arrepentimos o no, que podemos morir eternamente o vivir eternamente.
El regalo está dado, la decisión es nuestra. Luego cuenta sobre una higuera que no da frutos y dice, bueno, si no da frutos, ¿que la qué? Que la corten. Y entonces el peor le dice, no, madre, ¿por qué no la chineamos? Y si de aquí a la próxima cosecha no da, entonces no la volamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla y dice, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos? Todo pámpano que permanece en mí va a dar fruto, y el que no, no va a dar fruto, y el que no da fruto va a ser cortado y echado fuera. Nuestra vida, además de asumir con responsabilidad nuestra vivencia espiritual, tenemos que asegurarnos que nuestra vida dé frutos. Pero bueno, y luego viene con el episodio de la mujer encorvada, y al final dice, por ahí del verso 20, nos habla de que Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza que es plantada y produce un árbol. Yo siempre me imaginé la mostacita algo así, chiquitillo, ¿verdad? Pero parece que hay, o había, no sé, mostaza. Yo nunca he visto en mi vida la mostaza, si no es en los frascos o en los empaques amarillos, en encurtido, o las hojas, que también he visto. Pero yo, o sea, ¿qué produce eso? No sé. Yo no sé, me declaro ignorante. Así que si alguien me quiere regalar un palito de mostaza y cabe en una maceta, se lo agradezco. Bueno, y si no tienen, un encurtido no cae. No, son bromas. Pero había variedades que podía producir un arbusto, un árbol 3 metros de alto, algo así. Y dice, ¿se acuerda? O sea, porque ahí en el video se ve como una semilla ahí pequeñita, y eso produce algo grande. ¿Se acuerdan cuando Jesús compara nuestra fe con un grano de mostaza? Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían ordenarle a un monte que se pase de lugar. Y dice que el reino de los cielos es como esa mostaza que crece, y dice que da albergue, y vienen las aves y hacen nidos. El hombre la siembra en un huerto. ¿Qué ponen en los huertos para espantar aves? Los espantapájaros. Yo no sé si funcionan o no. Y si no, siempre me hizo gracia ahí por el Parque Central de Alajuela. Hay una casa vieja muy bonita que creo que es una clínica o un consultorio médico, y ahí pusieron como una estatua de un halconcito, y hasta pusieron parlantes para que imitaban el sonido del halcón, y pasa uno y uno así. Pero ¿sabe qué? Eso nunca funcionó. Ahí no han dejado de ver palomas, nunca, siempre han habido palomas. Lo que menos quiere un agricultor en su campo son aves que puedan dañar su cosecha, perjudicar, robarse la semilla, el fruto. Nosotros tenemos un arbolito de guayabas al frente de la casa, y las guayabas muy ricas, pero qué cólera es cuando usted baja una guayaba y está picada y dice, ay, Federico se me adelantó. Palomas, anates, viuditas, yigüirros, ya casi no se ven en la ciudad los yigüirros, pero lo último que usted quiere en ciertos lugares es aves. Y dice que el reino de los cielos es como esta mostaza que creció y se hizo frondosa y le da albergue para que las aves hagan un nido. ¿Cuáles aves pueden hacer nido en un árbol? Cualquiera. Las bonitas o las feas, si es que uno puede clasificarlas en bonitas y feas, las que me conviene o no me conviene. O sea, cualquier ave. Y yo dije, el reino de los cielos es para que cualquiera pueda venir y hacer nido en él. Dios quiere que nosotros hagamos nido en su reino. Y ya continúo con el tema porque si no me desvío. Dice en un artículo John Piper, refiriéndose a la mujer encorvada, dice, Jesús no le pregunta por su enfermedad. Ella no pidió nada, ella no prometió nada, ella no había acorralado a Jesús
Ella no había forzado su mano. Y cuando yo, estudiando el pasaje, meditaba en él, vi una condición distinta a la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que trata de acercarse, le toca un borde de su ropa. Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Y todo el mundo, ¿cómo se le ocurre? Este es un molote de gente, ¿cómo que quién lo tocó? Si alguien me tocó, ¿verdad? Hasta que la otra se vio presionada porque sabía que Jesús sabía que había sido de ella, ¿verdad? Y ella, por decirlo así, ella a punta de fe, actúa a fuerza, y a veces nos han querido hacer ver que si uno quiere algo de parte de Dios, casi que tiene que tirársele encima y agarrarlo de la ropa, ¿verdad? Para que Él me dé algo. Pero esta mujer no pide nada. No había forzado la mano de Jesús. Él pudo haber terminado su enseñanza e irse a casa, porque él estaba enseñando, le correspondía enseñar en la sinagoga conforme era la costumbre de esa época. Y nadie habría siquiera pensado en esa mujer. Pero él se detuvo, la llamó, tomó la iniciativa y le dio importancia al caso de la mujer. Leamos el texto, Lucas 13, del 10 en adelante. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio, y es que este pasaje se las trae. La mujer está yendo a un servicio religioso en la sinagoga y dice que por 18 años, más adelante, dice, llevaba 18 años enferma por causa de un demonio. 18 años ahí. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Una condición terrible, una discapacidad funcional. Y voy a contarles algo. Este año, después de que hace un año y un mes y medio cumplí 50, mira que las cosas se ven distintas y se sienten distintas. Este año, o sea, yo tengo una lesión en una rodilla desde hace tiempos. Por cuestiones de la vida, ahí nunca me dieron pelota. Entonces nunca me mandaron exámenes, no sé qué, ¿verdad? Un par de veces me infiltraron la rodilla. Pero yo sabiendo siempre que la rodilla anda ahí, ¿verdad? Y este año se agravó el asunto. Los síntomas empezaron aquí. Entonces yo me agachaba para poner los cables ahí en la UPS esa que está ahí, a conectar a la computadora, ¿verdad? Entonces yo me agachaba normal, y un día me agaché y me costó levantar. Y no solo me costó porque me dolía, sino porque me quedé chavado. Como diciendo, me quedé enclochado ahí, y yo, ups, y ya como pude, así disimulé, puse cara de no me duele, ¿verdad? Pero nadie se dio cuenta. Y yo, ups. Hasta que un día en la casa me pasó. Estaba sentado en la silla del escritorio, estaba trabajando, y en eso que di media vuelta así en la silla, ¿verdad? Hice un movimiento y yo nada más sentí, creo yo, ¿verdad? Ya, como uno está en un país donde uno se autodiagnostica, ¿verdad? No, seguro debe ser esto lo que tengo, ¿verdad? Entonces, según yo, son unos ligamentos o los meniscos, no sé, y yo siento que por aquí algo se desacomoda y hace clac, y el dolor. Y yo, Señor, empiezo a sudar frío, me pongo pálido, yo ya me voy a descomponer del dolor, un dolor intenso, y no me puedo enderezar, no me puedo agachar, no puedo estar sentado, y entonces ya llamo ahí al 911, viene Katia a socorrerme, ¿verdad? Y a como puedo me quedo ahí un rato, ya donde me medio aguanté moverme, me movilizo al sofá y me quedo ahí. Duré 3 horas para poder enderezar la pierna y apoyarla. Se ha repetido unas cuantas veces, pero ya sé que hay un toquecillo ahí que puedo hacer, ¿verdad? Y entonces ya sé más o menos cómo salir del asunto,
Pero yo dije, si yo sufro con esto, porque darme un ratito con la rodilla que no, como que no me reacciona, y sé que tengo que ir, bueno, un par de semanas tengo que ir, tengo cita médica, entonces ahí es el tema número uno. Y yo me pregunto, ¿cómo será esa mujer, 18 años, encorvada, sin poderse enderezar, por causa de una enfermedad? Y vea que aquí ni siquiera pasó a ser tema predominante que causaba la enfermedad, que dice que era un espíritu de enfermedad, dice la Reina Valera del 60. Y era evidente que estaba enferma, y Jesús lo nota. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. No le preguntó hace cuánto, en qué andaba usted metida, mamita, que agarró ese espíritu de enfermedad. Jesús no le interroga, no le hace tener regresiones, no pide que llamen la familia, no hace una limpia en la casa, no hace nada más, sino solamente por su autoridad quiere transformar la vida de una mujer que está sufriendo. Él está terminando de enseñar, la ve y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella en la sinagoga, a una mujer, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¡Qué episodio más hermoso! Dios transformando la vida de una mujer que había sido posiblemente ignorada, juzgada, menospreciada, hecha a un lado. Y Jesús se le acerca y le muestra su amor y su poder y su gracia. Y el líder de la sinagoga dice que indignado el hombre, indignado porque Jesús había sanado en sábado. O sea, no le indignó que la sanara, no le indignó que le pusiera la mano encima, no le indignó que se dirigiera a una mujer dentro de la sinagoga. O sea, lo que le indignó es que estaba profanando el día de reposo, porque era un sábado. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente, porque no se lo dijo a Jesús, cobarde, seguro era tico. Somos buenos para evadir y hablar a punta de indirectas, no confrontar. Está Jesús sanando a la mujer se encorvada, se endereza y alaba a Dios, y según él iban a poner atención. ¡Qué barbaridad! Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados. O sea, el que no viene aquí en el horario de sanidades, no espera el milagro. Y no es sábado. O sea, si es que había promoción de milagros entre semana, ¿por qué estaba encorvada la señora? Y entonces Jesús, que siempre aprovechaba cuando le dejaban la pelota picando, ¿verdad? Muy cariñosamente, respetuosamente, dentro de la sinagoga, se vuelve y les dice, hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro el sábado? O sea, yo me imagino el cuadro, la mujer encorvada, Jesús le dice, eres sana de tu enfermedad, le pone las manos, la mujer se endereza, alaba a Dios, y todo el mundo, wow, y el otro dice, ¿cómo que le está sanando un sábado? Y todo el mundo, sí, qué barbaridad, hoy es sábado, ¿verdad? Jesús, eso no se hace el sábado no se trabaja. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿acaso ustedes no desataron hoy al burrito, al buey que tienen, para que tomara agua por lo menos?
Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esta cadena en sábado. Es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Quién es más importante? ¿Un ser humano o un animal? ¿Un ser humano o una regla religiosa que ni siquiera la respetaban los que estaban demandando que se respetaran? Y el verso 17 dice: cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, porque todo el mundo calladito, pero la gente estaba encantada, no de que hubiera humillado a los adversarios, ¿verdad?, sino de tantas maravillas que le hacían. Y en este caso fue una mujer. Leo de John Piper un par de párrafos y dice: y de este modo el mensaje de Jesús a los líderes de la sinagoga no fue solamente acerca de guardar el día de reposo, y no solamente acerca de su hipocresía, sino también acerca de cómo hombres y mujeres deben relacionarse entre sí como herederos de las promesas de Dios. Dice, letra chiquitita, 4x4, activada. Dice: y de este modo el mensaje de Jesús a los líderes de la sinagoga no fue solamente acerca, con razón me quedó chiquitita, sin repetir lo mismo. Bueno, ahí a mitad dice: él estaba diciendo a los hombres en la sinagoga en ese entonces, y le dice a los hombres en la iglesia hoy: las mujeres creyentes en medio de ustedes son las herederas de las promesas de Dios. Ellas también son las personas mansas quienes heredarán la tierra, haciendo referencia a Mateo 5:5. Dice: y ellas también son las justas que brillarán como el sol en el reino de su Padre, haciendo referencia a Mateo 13:14. Porque el Señor, parte de su ministerio lo usó para dignificar y honrar a la mujer, para valorarla. Jesús, entre otras cosas, a lo largo de su ministerio, aquí podríamos ver caso tras caso, ¿verdad?, de lo que hizo con mujeres, o estando con mujeres, o las palabras que les dijo. Por ejemplo, Jesús luchó contra la cosificación de la mujer, que es un tema que se ha hablado mucho en las últimas décadas, que a veces se critica el tema de la cosificación de la mujer, ¿verdad?, ver a la mujer como un objeto, y a veces, usualmente, como un objeto para satisfacer los deseos del hombre. Y las mismas a veces mujeres que luchan contra esto son las que oyen la música porquería que abunda hoy en día, que gana Grammys y sus cantantes son famosísimos y ganan millones, y se comportan como unos patanes con las mujeres. Y no voy a hablar aquí de conejos malos ni de otras cosas, pero a mí me indigna, a mí me ofende, y es algo normal en nuestra sociedad. Pero mientras haya mujeres bailándole y pelándole el diente, y hombres a ese tipo de música que denigra a la mujer, ¿cómo queremos cambios? ¿Cómo queremos cambios si aún en las mismas escuelas usted oye en las fiestas toda esa porquería? Pero Jesús sí luchó contra la cosificación de la mujer. Jesús dijo, y lo dice la palabra de Dios, que cualquiera que mirare con codicia en su corazón a la mujer del prójimo ya pecó, porque delante del Señor no hay medias tintas. Jesús promovió relaciones de respeto y armonía entre hombres y mujeres. Incluso Él brindó oportunidades de crecimiento y servicio a las mujeres. Y finalizo con el versículo que les dije que fue el que me motivó a tratar de buscar estas ideas, compartirlas. Mateo 27:55. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Y a mí esto me emocionó. Y yo
estos días de Semana Santa, que uno quizás ve con algunos ojos más enfocados aspectos relacionados al relato de la muerte y resurrección de Cristo, y uno ve que la mujer tuvo una participación activa en la vida y ministerio de Jesús. Y yo creo que fue por el trato, por el abordaje que Jesús tuvo hacia ellas, la manera en que les dignificó, que les defendió, que les valoró. Y ahí estaban las mujeres viendo a Jesús morir en la cruz, en este relato. Después nos cuenta que hay mujeres que son testigos de la resurrección también. Cuando uno ve que después de que Jesús asciende al cielo, dice que había mujeres reunidas con los discípulos y otros más, seguidores de Jesús, orando fervientemente, esperando que el Señor le enviara la promesa del Espíritu Santo. Ahí estaban, porque ellas habían decidido seguir a Jesús y servirle desde hacía tiempo atrás. Y quizás cuando algunos otros ni de lejos se atrevieron a mirar, sino que fueron a esconderse, ahí había mujeres que habían sido valoradas y dignificadas por el Señor. Quiero pedirles que se pongan sobre sus pies, vamos a orar. Y yo no sé en qué condición viene usted hoy. Yo no sé en qué área necesita ver la intervención del Señor, pero el Señor está aquí y yo sé que el Señor conoce y Él podría hacer cualquier cosa en favor suyo, como lo hizo con esta mujer que llegó encorvada una vez más a una reunión en la sinagoga y salió de ahí bendecida por el poder de Dios y por su amor. Señor, hoy te doy gracias por este espacio de reflexión en tu palabra que nos has permitido revisar algunos textos bíblicos, Señor, sobre la manera en que tú te relacionaste con las mujeres, cómo las valoraste, las dignificaste, les defendiste y les diste un lugar importante en tu reino y en tu ministerio. Y hoy tú nos conoces y tú sabes en qué condición venimos hoy y cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan un toque precioso de tu mano, un toque sanador, restaurador, renovador, a través de tu poder y tu gracia. Hoy que estamos aquí humillados delante de tu presencia, buscando tu rostro, tú no estás mirando tanto las condiciones que nos hacen hoy estar padeciendo, sufriendo, teniendo inquietudes, desesperanza, dolor o lo que fuera, Señor. Tu palabra dice que el que viene a ti tú no le echas fuera, y nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos muestres tu amor y tu gracia y que derrames sobre nuestras vidas de tu poder. Gracias, Señor. Te doy por cada una de mis hermanas, cada una de estas mujeres valientes, valiosas, especiales para ti, a quienes tú has llamado, a quienes tú has escogido, a quienes tú has brindado la posibilidad de tener una relación personal contigo, a quienes tú quieres que te sigan y te sirvan, Señor. Muéstrales tu gracia, tu favor, tu poder, una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre nuestras vidas, llena nuestras vidas